Hola a todos, bienvenidos a Liberémonos de la Matrix. Ordo et Chao, o lo que es lo mismo, orden a través del caos, es una de las máximas principales de la élite oscura. Es una vieja táctica que han utilizado durante milenios para hacer avanzar su agenda secreta de dominación mundial. Consiste en crear un problema, esperar una reacción adversa y de desesperación de la población para que ellos nos ofrezcan una solución, muchas veces pisoteando nuestras libertades. El clásico problema-reacción-solución del que hablaba David Icke en sus libros. No es de extrañar que Ordo et Chao es la principal divisa del grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado de la masonería. Para algunos masones también es el lema del rito, que se suele traducir por orden al caos, aunque es más ajustado orden desde el caos. No se trata de ordenar el caos, sino que el orden viene del caos. Pues siguiendo esta premisa de los Illuminati, parece ser que están muy asustados por el despertar que está teniendo la humanidad. Por ese motivo han decidido acelerar sus planes y utilizar su orden a través del caos para tratar a toda costa de imponer su nuevo orden, desestabilizando todo el mundo. Comenzando por lo ocurrido en Ecuador, que a partir del 2 de octubre de 2019 presentó una ola de protestas a nivel nacional e internacional, tras el anuncio de ciertas medidas económicas por parte del gobierno de Lenín Moreno, entre las que destaca la liberación del precio del diésel y la gasolina extra y Ecopaís, quitándole el subsidio gubernamental. Medida respaldada por el Fondo Monetario Internacional, este brazo de la élite oscura que ordenó a Lenin tomar esas medidas para provocar el caos en Ecuador. Y justamente así fue, ya que al siguiente día de anunciar estas medidas, el rechazo se hizo oficial en el Frente Unitario de Trabajadores, la Confederación de Nacionalidades Indígenas y el Frente Popular y Parlamento Laboral, quienes conjuntamente se declararon en resistencia y anunciaron un paro y una serie de movilizaciones inmediatas contra esto. También la Federación Nacional de Transportistas anunció la paralización de las labores para el 3 de octubre, día en que se hizo efectivo el decreto 883 que eliminaba el subsidio a la gasolina. El Partido Unidad Popular incluyó su rechazo a las medidas en una marcha en Quito, realizada contra una supuesta eliminación de la organización por parte del Consejo Nacional Electoral. El Ministerio de Gobierno reportó que se aprendieron 1.330 personas, 435 policías resultaron heridos y se suscitaron 132 bloqueos de carreteras. Mientras sucedieron las protestas con la intervención de la policía, en el país se suscitaron actos delictivos, similares a los acontecidos el 30 de septiembre de 2010, y con esa justificación el gobierno declaró el estado de excepción. El 4 de octubre la CONAI, FUT y FP continuaron con las marchas que se intensificaron en Quito, donde provocaron que las Fuerzas Armadas resguardaran la ciudad y el Palacio de Carondelet, llegando en los últimos 2 días al nivel de instaurarse el toque de queda total sobre la capital. Finalmente, el día 13 de octubre, nótese el número cabalístico, la reunión entre la CONAIE y el gobierno mediada por las Naciones Unidas consiguió la derogatoria del decreto 883 sobre la eliminación del subsidio a la gasolina. Pero a todo esto, ¿quién respalda, organiza y lidera los supuestos grupos de resistencia? ¿Quiénes los financian? La respuesta parece ser obvia: la propia élite oscura. Recordemos que los protocolos de los sabios de Sion dicen que ellos controlarán a la izquierda y a la derecha, al gobierno y a la oposición, para crear la ilusión de división y fomentar una falsa esperanza. Ellos sabían perfectamente que iban a crear caos con el aumento de las gasolinas y las protestas fuera de control que se suscitaron. Todo para que la población enojada pida a gritos una solución, que es la que nos van a ofrecer en un futuro próximo con su nuevo orden. Además, este aumento fue también para medir el grado de resistencia del pueblo de Ecuador,
al igual que lo hicieron en México en el año 2017. Afortunadamente, esto solo fue una prueba y decidieron mantener el subsidio en Ecuador. Otro ejemplo muy claro de esto es lo que está ocurriendo en Chile, con el despliegue de militares armados y de dispositivos de la policía uniformada, que no logró frenar la furia de los centenares de manifestantes que tienen a varias ciudades de Chile sumidas en un verdadero caos. La crisis se desató cuando, por recomendación de un panel de expertos del transporte público, el gobierno del presidente Sebastián Piñera decidió subir el precio del pasaje del metro en 30 pesos, llegando a un máximo de 830 pesos. A modo de protesta, estudiantes comenzaron a realizar evasiones masivas en el metro, levantando torniquetes para ingresar a los andenes sin pagar. La situación fue agravándose a partir del viernes, cuando la violencia se tomó las calles de la capital chilena, Santiago, con quema de diversas estaciones de metros y buses, saqueo de supermercados y ataques a cientos de instalaciones públicas. El gobierno entonces decretó estado de emergencia, lo que significó el despliegue de los militares, quienes además ordenaron toque de queda la tarde del sábado. El presidente Piñera se vio forzado a ceder y anunció en la noche del sábado la suspensión del alza en la tarifa del metro, afirmando que había escuchado con humildad la voz de la gente. Sin embargo, ninguna de estas medidas y anuncios atenuó la furia de los chilenos. El domingo, ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción amanecieron con graves daños en edificios y espacios públicos, además de paros en puertos y cortes de carretera. Las autoridades extendieron el toque de queda en la región metropolitana de Santiago, en las regiones de Concepción y Valparaíso. Además se suspendieron las clases de lunes en Concepción y en 43 comunas de Santiago. Poco después, el Ejército de Chile también anunció toque de queda desde las 20 horas del domingo hasta las 6 del lunes, en las ciudades del Coquimbo y La Serena, ubicadas a unos 470 kilómetros al norte de Santiago, y en Rancagua, unos 90 kilómetros al sur de la capital. Pese a todo, las manifestaciones no parecían apaciguarse. Políticos y expertos han afirmado que el alza de la tarifa del metro es solo la punta del iceberg de los problemas que están aquejando a los chilenos. La palabra desigualdad se ha apoderado del debate en estos últimos días, con cientos de manifestantes insistiendo en que la brecha social en el país sudamericano es desmedida. Según reveló la última edición del informe Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el 1% más adinerado del país se quedó con el 26.5% de la riqueza en 2017. Mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2.1% de la riqueza neta del país. Muchos medios llamaron a estas protestas el despertar del país chileno. Todo este caos creado por las protestas, que a pesar de haber logrado supuestamente su cometido, siguen manifestándose, enfrentándose con los militares y de paso saqueando comercios. Esto parece tener otro cometido muy diferente al de rebelarse contra el sistema. Parece que es el de crear la crisis necesaria para que la gente pida a gritos una solución. Esto que está pasando en Chile es una copia exacta a lo que vimos en la película The Joker, en donde los manifestantes protestan en contra de los ricos. Y es que parece ser que Hollywood nos anunció lo que iba a provocar en el mundo con este film. Parece ser un detonador que se implantó en las mentes de las personas para fomentar las protestas en todo el planeta. En España, por ejemplo, el rechazo de muchos ciudadanos a la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los políticos y activistas independentistas a 99.5 años de prisión en total por sedición, malversación y desobediencia, ha teñido a Cataluña de protestas. La tarde del mismo lunes en el que se conocieron las penas, miles de ciudadanos bloquearon los accesos del aeropuerto de Barcelona,
Y fue desde el día siguiente cuando muchas ciudades del territorio catalán se organizaron para ser protagonistas durante una semana de multitudinarias concentraciones pacíficas, de repulsa y de batallas campales y de enfrentamientos violentos entre jóvenes y mozos de escuadra y policía nacional. ¿O qué me dicen de las protestas del proyecto de ley contra la extradición de Hong Kong 2019? Que son una serie de concentraciones y de manifestaciones celebradas en Hong Kong para exigir la retirada del proyecto de ley de extradición a China, presentado por el gobierno de Carrie Lam. La oposición de los manifestantes a la ley se debe a que temen que el proyecto de ley abra la ciudad autónoma a las leyes de la República Popular de China y que los habitantes de Hong Kong sean sometidos a un sistema legal diferente. ¿O qué me dicen del caos que provocaron también en México, en donde la detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, desató una oleada de balaceras y violencia que pusieron en jaque a toda la ciudad de Culiacán y que dejaron en claro que el que gobierna México son los narcos? Todas estas oleadas de violencia y manifestaciones en el mundo son provocadas por la misma mano negra que intenta controlarnos a través del caos, todo para que su nuevo orden se implante de forma definitiva y medir el grado de resistencia de cada país. Afortunadamente, chilenos, mexicanos, ecuatorianos, españoles y resto del mundo están despertando y unidos lograremos que no consigan su objetivo. Juntos somos la resistencia. Hasta aquí dejo este videoprograma, como siempre recordándoles que mi nombre es Leonardo y nos vemos en la próxima.